dando inicio a este primer programa de los observadores del Observatorio Nacional Laboral de los Trabajadores de Chile. Y en este programa contamos con la participación de Jaime Gajardo Orellana, ex presidente nacional del Colegio de Profesores, ex secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Y también nos acompañan la colega y cientista social Tania Robledo. ¿Ya? Y bueno, por mi parte, soy Carlos Garcés, profesor de Historia y Geografía. Muy bien, un abrazo, saludo a todos los que nos están escuchando. Saludos y esperamos que esta podcast sea provechoso para el mundo de las y los trabajadores. La temática que vamos a desarrollar en este programa se refiere al valor del trabajo. El objetivo de este programa es poder mostrar la otra cara de la moneda, ver realmente si hoy día contamos con una buena remuneración y hay calidad en el trabajo. Esto fue investigado e informado por la Fundación Sol, que es unos centros de estudio bastante prestigiosos y que distintos sectores recurren a su fuente para armar sus discursos o hacer sus programas. Sea una fundación respetable. Y los datos nos sorprenden. Yo voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, de los 16 millones de trabajadores que tiene el país que están en una edad de trabajo, 10 eh, están trabajando efectivamente. Esa es como la masa laboral que varía a veces en los meses, pero es como la base de los que trabajan. Ahora, aquí en estos datos, el 20,7% de los que trabajan, ellos están contratados por 30 horas o menos. 30 horas o menos. Fíjense, hace 12 años la jornada parcial era 13,2% del universo y sin embargo hoy día es un 20%. Ha crecido. ¿Ya? Eh, Cuando uno menciona estos datos y dice que una jornada parcial son 30 horas o menos, significa que la remuneración es menor a los 40 o 44 y además también cómo calzan ahí las 40 horas. El proyecto de ley que fue aprobado. Prácticamente ellos no tendrían esa posibilidad. En el caso de los inmigrantes, igual es una masa significativa que está sin trabajo y que incluso ellos se emplean con valores mucho más bajos. Eh, un dato que sorprende también es que el subcontrato el año 2010 era un 11,5% y hoy, el 2024, era un 15,7%. Ha aumentado. Y el empleo informal, que es la gente que no tiene previsión, que tiene que hacerlo todo por su cuenta, que a veces les va bien, otras veces les va mal, tenemos que el 27,4% está en esa categoría. Sorprendente. Eh, y en cuanto a las remuneraciones, ya, los verdaderos sueldos, aquí se señala que el 50% de los trabajadores percibe menos de 612.000 pesos mensuales y 2 de cada 3 trabajadores recibe remuneraciones menos de 840.000 pesos líquidos mensuales. El 25,1% recibe 1 millón o levemente superior a eso. Y el 72% de los trabajadores y trabajadoras de Chile, escuchen bien, el 72% percibe menos de 840.000 pesos líquidos. Han aumentado los ingresos el año 2024, en promedio un 3,7%, o sea, del 2023, perdón, al 2025 han aumentado en un 3,7% y la mediana un 0,2%. Un dato que impresiona mucho también se refiere a los jubilados, la gente que está ejerciendo su derecho a la jubilación y que no debería trabajar. Eso es lo que se estima, por algo está en esa categoría. Y la gran mayoría de los trabajadores del mundo lo hace con un 75% de su tasa de reemplazo.
Sin embargo, acá no alcanzamos el 28% de la tasa de reemplazo. O sea, si yo gano 1 millón, quedo percibiendo 280.000 pesos. Una gran cantidad se refiere a personas que estando jubilados igual tienen que ir a trabajar. La línea de pobreza está fijada en 642.000 pesos máximo y gran parte de los trabajadores nunca va a poder sacar a su familia de la línea de la pobreza. Recuerden que el sueldo mínimo se subió de 350.000 a 530.000, pero sin embargo la sensación que hay es que eso no ha significado una mejoría. Igual la gente, los trabajadores, los dueños de casa tienen problemas para llegar a fin de mes y por otra parte gastan más de lo que les ingresa. Es la realidad, eso es lo que queremos, mostrar la otra cara de la moneda. Bueno, Jaime, aquí tenemos una situación que se sabe, se siente cuando uno conversa con personas ocupadas de distintos segmentos, de distintas áreas de los distintos sectores económicos, pero poder verlo en un estudio es mucho más, nos deja mucho más patente la situación que está sucediendo en este momento. A mí me parece importante revisar dentro de este estudio lo que refiere a cómo se ocupan hombres y mujeres en este momento en el país, ¿ya? Eh, Tenemos primero que todo que alrededor del 57% de las personas que están en edad de trabajar en realidad están económicamente activas, por lo menos en lo que son las cifras eh, de la población en general. Hay unos cambios bien interesantes cuando uno mira el mundo migrante, pero por ejemplo, si ahora miramos las tasas de ocupación en relación a hombres y mujeres, tenemos que los asalariados en realidad no son el gran componente, sino que tenemos muchos cuentapropistas. En el caso de los varones, alcanzan a un 19,7% y en el caso de las mujeres un 19,2%. Respecto a los asalariados del sector público y del sector privado, el sector privado, en el caso de los varones, cubre el 66,5%, sector público un 9,4%, y en el caso de las mujeres, sector privado 55,8%, sector público 17,4%, y estos son, se supone, empleos de relativamente buena calidad, pero tenemos una cantidad de cuentapropistas importantísima, no menor al 20%, personal de servicio doméstico, muy mínimo en el caso de los varones, pero bastante extendido en el caso de las mujeres por una cuestión ya más bien cultural. Eh, y en este fondo, un pequeño porcentaje de todos estos individuos que están acogidos en esta encuesta son los que podríamos considerar como empleadores, es decir, personas que entregan empleo o generan empleo para otros y que en el fondo reciben dietas, ¿ya? Vamos a dejar de compartir aquí. Eh, Hay un elemento interesante dentro del INSE que presenta la Fundación Sol que habla de los llamados empleos endebles, es decir, empleos que tienen una suerte como de falla en su articulación, que son legales. Se habla mucho de los empleos que son legales en papel, pero que en términos fácticos tienen una serie de deficiencias. Y entre estos empleos endebles se consideran algunas formas del subcontrato. También tienen el famoso enganche, una forma de empleo endeble. Y si nosotros miramos los estudios nuevamente, esto está muy extendido, particularmente en las zonas más empobrecidas del país. Entonces, lo, lo que estamos mirando en este momento es cómo cuando nosotros hablamos de empleo, no estamos hablando de una realidad unívoca, sino que estamos hablando de una realidad con una serie de variables que empiezan a condicionar las posibilidades de desarrollo, no solo del proyecto de vida de las personas, sino que también las posibilidades de desarrollo incluso de las mismas regiones en su conjunto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los llamados empleos endebles por
regiones del país, informales y endebles. Y no es al azar que aquellas regiones más empobrecidas en nuestro país son las que presentan las mayores tasas de empleo informal y de empleo endeble. Por ejemplo, tenemos que en la Araucanía el 35,9% de los ocupados están en empleos informales. Viene seguida por Ñuble, por Los Ríos, Aysén y Maule. Y en el caso de los llamados empleos endebles, que también podríamos llamar empleos fallidos, tenemos las regiones del Biobío, O'Higgins, Arica y Parinacota, Los Lagos y nuevamente Maule, ¿ya? Con cifras bastante importantes, empleos endebles que llegan a un 56,8% de todos los empleos que hay en estas regiones. Eh, Como siempre, la región metropolitana y Antofagasta, que suelen ser las regiones más ricas, son las que concentran menor índice de empleo informal o de empleo endeble. Entonces, es importante hacer el cruce de cómo la matriz productiva y ciertas estrategias que tienen las empresas para generar mayor plusvalía van en contra de la posibilidad de que las personas, de que regiones completas tengan un acceso a empleos dignos. Entonces, esto es un tema que tiene un componente técnico para discutirse, pero también un componente político. ¿Cuáles son las voluntades para que nuestros compatriotas tengan efectivamente un empleo con, con niveles de seguridad, de proyección en el tiempo y también con cobertura salarial suficiente para que puedan sostener a sus familias? Con este comentario y todas estas cifras que hemos dado a conocer, damos por finalizado nuestro primer bloque, hacemos un alto, escuchamos una buena música y volvemos de inmediato. Este análisis que ha realizado el compañero y la compañera nos habla de que, si bien es cierto, hay un relato sobre un modelo económico estable, sobre un modelo económico que tiene crecimiento económico, hay un otro aspecto que es tan relevante como los equilibrios macroeconómicos, que tiene que ver con que la calidad del empleo, ¿ya? Y las remuneraciones no son acorde a la gran acumulación que genera precisamente el esfuerzo de los trabajadores y que no es recompensado adecuadamente, porque esta acumulación, que genera la plusvalía se concentra en muy poco, y la verdad que los salarios a nivel global ya no son tan auspiciosos como los pretende señalar el modelo. Entonces, respecto a esto, queridos compañeros, quisiera consultarles cuáles serían, digamos, los principales nudos o los aspectos que es necesario abordar para resolver esta problemática que afecta al mundo laboral. Dice, el 55% de los hogares gasta más de lo que le ingresa. Y el 50,5% de los hogares no va a salir nunca de la ley de la pobreza. ¿Ya? Y además dice, con 3 horas de trabajo se financia todo el sistema, de un punto de vista de la infraestructura, el trabajo de las personas. O sea, eh, ahí está la base de la riqueza nacional y la plusvalía que se deja, en la cual queda fundamentalmente en manos de los empresarios. Entonces aquí estamos ante un mundo en que está recrudeciendo la situación hacia el mundo laboral, que hay una crisis. Y si no, discutámoslo, conversémoslo entre todos los sectores. Pero nadie puede desconocer de que hoy día se ha hecho más difícil el caminar para el mundo del trabajo, eh, hay menos derechos y que el poder adquisitivo se ha deteriorado. Ahora, también está la sensación de que a pesar de los reajustes, de un paso que se dio de subir el sueldo mínimo de 350.000 pesos a 530.000 pesos, queda igual la sensación como que no hay
un mejor bienestar. De hecho, junto o paralelo a estos incrementos significativos, también hay alzas significativas y muchas alzas que pasan realmente desapercibidas. Si ustedes ven, en marzo subió todo, los pasajes, el transporte, la cuota escolar, los peajes, todo, 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 absolutamente todo. Entonces estamos en una especie de cadena sin fin. Y eh, la causa de esto, se observa, es de la política neoliberal hacia los trabajadores que ha prevalecido, que no ha tenido reformas importantes y que estos datos demuestran muy fehacientemente que es necesario cambios estructurales en la política salarial de nuestro país. En el caso particular de los ingresos que están recibiendo las y los trabajadores, lo cierto es que a la gran mayoría no le alcanza para cubrir sus gastos básicos, ¿ya? Si la mediana, me parece que es de los ingresos en Chile, está alrededor de los 600.000 pesos, y tenemos una gran cantidad de personas, de trabajadoras y trabajadores que están ganando menos que eso. Y además, paralelamente, las alzas se siguen incrementando, tenemos un problema acumulativo de eh, dificultad y de, digamos, de falta de utilidad que tienen ya los ingresos que se están planteando para las distintas ocupaciones en el país. Si no nos vamos exclusivamente al tema económico y lo cruzamos con el asunto ético, parece eh, absurdo que una persona que tiene una ocupación que es de jornada completa no pueda cubrir sus necesidades básicas con el sueldo que le reporta esta ocupación, particularmente porque esto implica una cobertura en lo que es horas semanales de trabajo de 44 horas en este momento. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos viendo. Por otro lado, y esto también lo estaba levantando la Fundación Sol, tenemos un porcentaje importante de personas que se encuentran subempleadas, ¿ya? Y estas personas subempleadas básicamente tienen empleos formales, tienen empleos con contrato que puede ser temporal o indefinido, que tienen prestaciones como las cotizaciones para salud, cotizaciones para AFP, pero o por un lado no están pudiendo trabajar todas las horas que ellos podrían trabajar, es decir, en lugar de tener una jornada completa están teniendo jornadas parciales, o por el otro lado, las ocupaciones que tienen no se condicen con la formación basal que ellos y ellas han tenido. Por lo tanto, estamos teniendo una situación donde el empleo en Chile y los salarios que se reporta, o los ingresos que se reporta si pensamos en los cuentas propistas, no están pudiendo garantizar, sostener la vida, y mucho menos están permitiendo lograr la tan anhelada para el grueso de la población movilidad social. Pensemos que una de las promesas de la gratuidad universitaria es que miles de jóvenes de los sectores más vulnerados pudiesen acceder a la educación superior para así conseguir puestos de trabajo mejor remunerados, porque se supone o se espera que a mayor certificación, mayor ingreso. Pero esto no está sucediendo hace bastante rato y nos estamos enfrentando a un fenómeno similar al que se ha vivido en Europa, pero con un Producto Interno Bruto mucho menor y con una distribución del ingreso de países del, no sé, no es por comentarlo de manera despectiva, pero por ejemplo de países del África. Entonces, esta desigualdad, esta exceso de, o sea, esta acumulación de las ganancias en un segmento muy, muy pequeño de la población y de acumulación de deudas en el grueso de la población,
está incubando problemas sociales muy fuertes y nos tenemos que preguntar en este momento qué podemos hacer quienes estamos insertos en el mundo del trabajo para revertir este estado de cosas. Y si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que nosotros como trabajadores y las generaciones futuras de trabajadores preocupados no enfrenten esta circunstancia actual. Porque esta realidad laboral está generando muchas secuelas y generando fenómenos en el país que tienen que ver con la delincuencia, la drogadicción, la frustración. Fíjense que, según otros estudios, han aumentado mucho las enfermedades mentales, ¿ya? Que afecta por el estrés y esto de tener que ganar lo suficiente para poder vivir y con toda esta mentalidad consumista que se ha instalado. Entonces, tenemos que discutir más a fondo en cuanto a una estrategia o un planteamiento para abordar el tema de la política salarial y la situación de los trabajadores en nuestro país. Y lo primero es muy claro, necesitamos un sistema productivo, un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en la expansión de empresas nacionales y que también designemos puntos estratégicos como el cobre, el litio, la pesca, la explotación forestal, etcétera. Hay actividades que deben de ser exclusivas del Estado, así como se habló en algún momento. Hay que desarrollar un área social, un área mixta y un área privada, ¿ya? Pero donde se ponga en el centro de toda esta elaboración al ser humano, ¿ya? No lo que está ocurriendo hoy en día. Es una primera mirada que uno puede hacer ante esta situación. Y además, que no se dé tanta granjería al empresariado y a los inversores extranjeros, a los cuales poco menos que hay que indemnizarlo cuando no le va bien en sus negocios. O sea, aquí se subvencionan los negocios y no solo las políticas sociales. Eh, ellos en este minuto no quieren que las cosas cambien, mantener su nivel de plusvalía y de ganancia y acumulación de riqueza. Nadie está diciendo que alguien, si presenta un buen proyecto de inversiones, no lo pueda desarrollar, pero no lo puede hacer solo pensando en él o solo en enriquecerse, sino que también en obtener su partida justa, pero que eso no tenga a los trabajadores en una situación inhumana, ¿ya? Entonces, es un tema estructural. Y yo finalmente diría que aquí hay sistemas que colocan primero la igualdad, después los impuestos y después la productividad. Pero en nuestro país y en muchos países de América Latina estamos primero con el crecimiento, o sea, todo se apuesta al crecimiento, a la política del chorreo, después los impuestos y después la productividad, la situación de igualdad. Al revés, por una parte, en nuestro país tenemos un crecimiento que está estancado, nadie quiere pagar impuestos y además tampoco nadie quiere ver la igualdad. Entonces, esas son como los grandes ejes, las columnas vertebrales, las que debemos de abordar, guste o no nos guste, porque es la forma de encarar el problema de este flagelo que está inundando a nuestro país. Tania. Efectivamente, pero ahí también tenemos que considerar el elemento social que puede facilitar, acelerar que se generen los necesarios cambios o también pueden ralentizarlo o acostumbrarse al status quo. En este sentido, es súper importante ver, primero que todo, cómo se entienden los trabajadores el día de hoy. ¿Cuántos trabajadores efectivamente tienen conciencia que son trabajadores? ¿Por qué? Porque si no hay una conciencia, primero,
de mi situación como trabajador. Y porque tengo, por ejemplo, un pequeño local de venta de accesorios para teléfonos, asumo que soy empresario. Es una primera situación. Si soy una persona a honorarios, me considero que estoy profesional en honorarios, que es una situación bastante común. Eh, no me considero a mí mismo trabajador, es poco probable que exista una presión suficiente para mejorar las condiciones de mi empleo y del conglomerado de personas que se está desempeñando en mi área de servicios o en mi área productiva, ¿ya? Eh, sin esta cohesión, sin esta exigencia y presión ejercida por muchos, es improbable que el sistema cambie las condiciones que están dadas, porque estas condiciones que están dadas favorecen a los grupos de influencia que están metidos en los medios, que también dictan las leyes, y etcétera. Pero eso también implica un cambio cultural que ha sido muy difícil de implementar. También vemos que el mundo sindical, si bien tiene ciertas fuerzas, está lastrado por el plan laboral de José Piñera y ciertos parámetros que se establecieron para la actividad sindical en los años 80. Y esto mismo hace que existan una cantidad de sindicalizados aún baja, que exista la posibilidad, y esto es por un tema legal, de generar muchos sindicatos dentro de una misma unidad de trabajo, lo que debilita obviamente, y paralelamente no todos los sindicatos operan con miras a generar cambios en las políticas laborales. Muchos sindicatos operan como una suerte de entidades asistentes de la administración de las empresas, pero sin tener ninguna influencia para tomar decisiones de carácter administrativo, por ejemplo, contratos, promociones, eh, despidos, etcétera. Entonces, esa situación, esa falta de poder político que tenemos en los sindicatos, es fundamental que se pueda destrabar. Y una de las posibilidades se estaba viendo en la famosa negociación ramal, que permitiría que sectores económicos pudiesen negociar en conjunto. Pero esto aún no hemos visto la voluntad política de implementarlo realmente, ¿ya? Se anunció, se prometió, se sacaron fotos con las manos levantadas, hubo felicitaciones de lado y lado, pero hasta el momento no hemos visto avance en esta materia. Y es sumamente importante, tal vez en este instante, empezar a generar preguntas dirigidas a trabajadoras, trabajadores, emprendedores, cuentapropistas, todo el conglomerado de ocupados que en este momento están en una situación deficitaria, para poder aunar los criterios y también aunar las estrategias y generar la presión suficiente para que los cambios se generen. Eso. La verdad que ha sido un interesante intercambio de ideas y exposición en este primer programa que emitimos de nuestro Observatorio Laboral de los Trabajadores de Chile, este programa de los observadores donde pretendemos analizar la realidad laboral, las distintas problemáticas que afectan a los trabajadores a nivel general y también a nivel de lo que son las organizaciones sindicales, la conflictividad y mucho otro tipo de cosas. La verdad que esperamos que este programa sirva, digamos, para la reflexión, el análisis y la búsqueda de alternativas ante una realidad que nos afecta a todos como trabajadores. Así que bueno, le agradezco mucho su sintonía, su participación y nos despedimos. Gracias Jaime Gajardo, gracias compañera Tania y lo esperamos en una próxima ocasión para continuar en este debate y en esta discusión de la problemática que afecta a los trabajadores de Chile.
Muy buenas tardes, muy buenas noches Buenas y los tardes. esperamos en una próxima ocasión.